programas muy importantes que ayudan a los con discapacidad visual. Existe una ley, existen programas, existe un código, pero ahí están. El problema de esto es que a las familias no se les informa cuáles son los beneficios que deben alcanzar, que pueden incursionar y cómo pueden llegar a ellos. En las oficinas de la Comisión de Ciegos, así se llama aquí, la Comisión de Ciegos de Texas, es el conocimiento que se le da. Existe un libro, ahí existen todos los códigos, cómo se le puede ayudar a las personas con discapacidad, pero no les dicen dónde está o cómo está, para no ayudarlos. Existe un presupuesto muy grandioso, pero no lo aplican. Claro. Aquí también existe ese problema, a pesar de que las leyes se cubren muy adecuadamente a los ciudadanos con alguna discapacidad, pero hay discriminación fuerte. Yo te digo porque a lo largo de Texas yo he viajado a las conferencias, a las convenciones, y participo con los padres, ayudo a los padres. Estoy en un grupo que me llamo Padre Líder, con personas de discapacidad visual, y trato de orientarlos, informarles qué es lo que hay en la ley, a qué pueden accesar. Pueden accesar a la tecnología más moderna que puedas imaginarte, pero claro, no saben cómo. La comisión no les informa cómo. Y también sí, es un gran problema este. Sí, es parte de una política velada que existe en el país del tratamiento del tema, que es vital, que es importante, que es fuerte. O sea, en general, el tema de la discriminación en este país es muy azarosa, ¿no? Es absolutamente inverosímil los grados de discriminación a los que estamos educados como mexicanos, que las propias instituciones lo permiten, lo fomentan, y aunque exista un consejo, aunque existan leyes, como usted bien dice, en fin, no las pasamos, y bueno, como todo también en el ámbito de los derechos humanos, no es vinculante, ¿no? Y eso ha fomentado también que al que no sea vinculante, pues entonces que quede a criterio de la persona si lo hace o no lo hace, ¿no? No hay una exigencia por parte de las instituciones públicas ni de las procuradoras de Defensoría de Derechos Humanos. Hay otro asunto interesante también, que es este asunto de las redes. O sea, paralelamente a lo que el aparato tiene, también existen estos grupos de padres, estos grupos de familiares, estos pequeños organismos, asociaciones, que van rompiendo también con la dinámica de México de asistencialismo, y que dicen, bueno, sí, me gusta que me permitan vender boletos en cada esquina de lotería, pero también queremos hacer nuevas cosas y queremos ofrecerle mucho más, no mucho más, ofrecer lo que corresponde a cualquier persona con discapacidad, ¿no? Este sí ha sido un tema muy apasionante, que paralelamente he compartido que hoy comparto paralelamente con otros temas de largo aliento, porque tengo que confesar que no soy una periodista de fuente, no tengo que, hace muchos años lo fui, ahora ya no tengo que salir a reportear una fuente de todos los días, y eso me permite, aunque no esté institucionalizada la unidad de investigaciones especiales en los medios para los que trabajo, pero me permite hacer esta investigación de largo aliento, que siempre está, que aparece en la calle, pues, ¿no? Uno no está en el escritorio esperando que alguien le llame y le diga, ¡ay, me bajaron del avión! Discúlpame, ¿no has incursionado o no has interesado tu investigación en el tema, en la educación? Porque realmente la educación en México no les da acceso a estas personas con la discapacidad visual. No existe, no hay ningún maestro preparado, yo no he visto que les den educación a estos niños, a estas personas. Al menos claro. Sí, una vez tuvimos la oportunidad de hacer una serie de 5 investigaciones, 5 entregas, en el marco del aniversario de Helen Keller, y trabajamos con niños solo hay 3 escuelas aquí en Guadalajara. El Instituto de Niños Ciegos, que recibe niños y niñas, la escuela de niñas ciegas, que se llama Helen Keller,
y otra que es privada, ¿no? Y ahí pudimos observar y denunciar los desniveles de presupuesto, de atención, de abordaje para la comunidad ya directamente. Y además también, curiosamente, cada una de esas escuelas tiene una homóloga a otras 5 calles. Y las escuelas de niños sin discapacidad de a 5 calles no tenían ni idea de que existían escuelas especializadas para niños con ceguera muy cerca de ellos, ni cómo llegaban, ni cómo se iban, ni cuánto les costaba, ni si los papás iban, etcétera, ¿no? En efecto, coincido, o sea, el asunto es estructural, a mí me parece, de políticas no diseñadas, no operantes, no vinculantes, y además, evidentemente, de un proceso educativo que está, bueno, ¿no? Ya lo sabemos, en la borda en este tema. ¿Y con tus editores nunca has tenido problemas para que se interesen en este tipo de temas, para que te lo publiquen? No, por fortuna no. Por fortuna tengo que decir que también por eso, de alguna manera, aunque freelanceo y colaboro con algunos otros medios de comunicación, por eso me quedo con los que trabajo, porque hay una absoluta libertad a la propuesta. Hay respeto al trabajo. Además, cuando propongo investigación es proponer casi un proyecto, pues, ¿no? No solo quiero hacer la nota o el reportaje y ya, sino luego voy haya como una cadenita ahí más paralela al reportaje. Y no, digo, la verdad es que al inicio sí era como, bueno, ya sabemos los temas que te gustan, ¿no? Pues, y no hay problema, hazlos. Pero ahora, bueno, hay una conciencia absoluta de que eso detona otras denuncias, de que, porque además es un asunto interesante, nosotros nos quedamos con la denuncia y con la historia de vida, ¿no? Eso siempre es importante para poder contar una historia. Evidentemente hay un seguimiento y un marcaje personal a las instituciones y a los funcionarios o a las autoridades que les corresponde el tema, en el ámbito que sea, en el local, en el estatal, en el federal. Con Avianca se persiguió a la aerolínea hasta la última consecuencia, porque incluso tuvimos que hablar con el embajador en México de Colombia, porque el gerente de Avianca en México no nos quería atender, ¿no? Totalmente arbitraria, y yo creo que en el libro de Marcela pues pegó, porque es una extraordinaria obra. Yo más o menos ya hice matemática, pero en el interior, en el contenido, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, ya utilizar un poquito menos ese tipo de lenguaje para poder disuadir y amortiguar los efectos que pudiera o que pudo haber tenido en la portada y en el contexto mismo del libro. No sé si estés de acuerdo con esto. Sí, yo respeto mucho, por ejemplo, los plenos periodísticos que no se les ha bautizado de otra manera, que sea interesante bautizarlos de otra manera, pero que bueno, los conocemos como nota roja o nota amarilla, porque la verdad es que es complejo. A mí solo me ha tocado reportear en 2 ocasiones
la nota roja, la nota amarilla, y sé cuál es el argumento y la historia además tan interesante en este país sobre los suplementos, los semanarios y el manejo de la nota roja, de muertos, de asesinados, de violados, de perseguidos, etcétera, etcétera. Es todo un género, incluso me parece literario, maravilloso. Pero sin duda me parece que sí, que estamos buscando un periodismo de calidad, un periodismo que se apele a estándares internacionales, a marcos no violatorios de derechos humanos. Bueno, en México y en muchos otros países tenemos, nos volamos la barda, ¿no? Porque anteponer el asunto de las cabezas, o sea, yo todos los días, pero es cierto, como bien decía Castañeda hace un tiempo, partamos del principio de que las noticias que anunciamos como noticias no son noticias, ¿no? Son secuelas de algún acontecimiento noticioso, son reacciones o declaraciones, pero noticias como tal, como un evento fortuito, circunstancial, pocas veces, en el ejercicio de autocrítica. Pero entonces tenemos que regresar a este asunto de cómo titulamos, de cómo cabeceamos, de cómo manejamos una nota o el abordaje editorial, y ahí nos batemos. Ahí, siendo muy honesta, con conciencia o inconsciencia. Jade, yeah, Angelica, we are at the university. Okay, Jade, ¿me escuchas? Hi. Angelica, Jade. Visita que lo que se creía, ¿no? El problema, Jade, es que no quedaría en los reporteros o en los escritores. Simplemente esto va a quedar en la mesa de redacción, en el jefe de redacción, en el subdirector, en el director, en el jefe editorial, porque son los que finalmente van a decidir, aun cuando era muy cuidadosa la información, la van a recomponer al estilo que ellos quieren. Ese es el problema que se van a enfrentar. Claro. En mi medio tuvimos un debate muy fuerte, algunos compañeros y yo, porque ellos insistían en presentar el reportaje de seguimiento de Avianca como discapacitado. O en otros compañeros que hablaban de movilidad urbana, de alguna denuncia, de no sé qué, o sea, seguían regresando los términos que ya habíamos dicho en redacción que no eran los correctos, ¿no? Entonces, tocó llegar con el conductor y decirle, a ver, ¿cuántas veces hay que repetir que ese no es el término adecuado? ¿No? Confrontar. Digo, podrán pasar a entender que también soy una compañera un poco incómoda por esto, ¿no? Por el abordaje de los temas y porque me parece que si estamos existiendo al aire, si existimos en impreso, si existimos en televisión, si existimos en web, bueno, ya estamos ante los ojos del mundo, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien y toca debatir, y entonces me decía, ¿Qué metodología o cómo preparas tú tu material para sintetizarlo en algo de 5 minutos? O sea, ¿cuánto tiempo te lleva y cómo lo haces? ¿Cómo lo realizas? Pues realmente cuesta mucho más trabajo hacerlo que lo que queda, ¿no? Porque hay que documentarse ampliamente, hay que tratar de estudiar. Yo tengo una mecánica que ahorita no la alcanzan a ver porque no las bajé, pero yo trabajo con papelógrafos, el tema, las vertientes, como suele ser en cualquier redacción, ¿no? A veces, el tema, las vertientes, la parte pública del abordaje temático, la parte privada del abordaje temático, la transversalidad de responsabilidades en función social o en función de lo público, siempre como mecanismo inmediato, por denuncia, por tema, por abordaje, por nota, por lo que sea, la consulta de cuántos reglamentos, políticas institucionalizadas y convenios internacionales se tienen al respecto, en este caso de discapacidad, como los otros que abordo también de medio ambiente, de represas, de afectados ambientales, de desplazados, de patrimonio cultural, todo
todo siempre lleva como, no hay recetas pues, ¿no? No hay una fórmula única. Pero yo siempre procuro primero tener una historia. No, yo no abordo temas de investigación. Podemos poner un audio tuyo, la otra vez me pasaste un enlace para que puedan escuchar los compañeros un trabajo ya finalizado y en base a eso discutirlo. Claro, puede ser el 1. Son 3 crónicas, ese fue un trabajo interesante, porque la terminación fue muy multimedia, pues, ¿no? Ok, ¿dónde agarro el enlace? ¿Ya lo tienes por allá en la mano, Dani? No, porque lo tenía en Messenger, no lo guardé. Mira, es www.radio.udg.mx